¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ver a grandes rasgos, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría nos sirve para hacer los cálculos, ¿ya?, matemáticos en cuanto a cantidades de los reactivos, ¿ya?, de una reacción para obtener obviamente un producto, ¿no? Para saber las cantidades que están trabajando en una reacción. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos nomenclatura inorgánica, normalmente decimos esto, ¿no? Por ejemplo, decimos reacciona, no sé, voy a decir aquí, un óxido más agua, digamos, esto va a formar un hidróxido, ¿no? Que en este caso sería el hidróxido de calcio, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué más hacemos? Lo máximo que hacemos es igualar la ecuación, ¿no? A ver, por ejemplo, tengo un calcio. Estaría igualado aquí esta ecuación, ¿no? Hasta ahí es donde llegamos. Pero en estequiometría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer los cálculos estequiométricos. La teoría dice que tiene que haber la misma cantidad de reactivos que de productos. Esos son los cálculos estequiométricos. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa eso? Que no puede aparecer elementos extras, y tampoco en el momento de la producción no puede haber por demás. Siempre tiene que ser equitativo. Eso es el estudio de la estequiometría. Tiene que ser preciso, tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Ya? Entonces empezaremos. Para esto, obviamente, nosotros tenemos que tener conocimiento básico de lo que es nomenclatura inorgánica, ¿ya? O sea, de esto de reacciones. ¿Listo? Ahora, ¿en qué se miden las cantidades que nosotros vamos a calcular? ¿Ya? ¿En qué se miden? Tenemos lo que son gramos, moles. Gramos pueden ser también moles, puede ser también en litros, en ml, dependiendo de la sustancia. Y una de las más conocidas es la unidad de masa atómica, ¿ya? Donde nos dice que una unidad de masa atómica es equivalente a 1,66 exponente a la menos 24 gramos. ¿Ya? Esa es la equivalencia de unidad de masa atómica. Luego tenemos la otra, que es de atomogramos. Y un atomogramo no es nada más que el peso molecular de un compuesto o un elemento, como está aquí en el ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, un atomogramo de calcio es equivalente a su peso molecular, que es 40 gramos, ¿no? Esto sale de tabla, por si acaso, de la tabla periódica, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es determinar el cálculo del peso molecular de un elemento y de un compuesto, ¿ya? Entonces haremos esto primero. Aquí pondremos estequiometría. Y vamos a poner determinación del peso molecular. Ponemos determinación del peso molecular de un compuesto. Peso molecular, masa molecular, masa atómica también se denomina, ¿ya? Por ejemplo, empezaremos haciendo ejercicios. Determinar el peso molecular a ver, de una facilita, del ácido nítrico, listo. ¿Cómo hacemos esto ahora? Primero, para hacer cualquier cálculo de un peso molecular de un elemento o un compuesto, necesito conocer la fórmula del compuesto. ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico? ¿Saben cuál es su fórmula? ¿Saben? Fórmula del ácido nítrico. No. Ya, es importante que conozcan, ¿ya? Pero a ver, de todas formas, a ver, yo se los dicto. Yo se los escribo, denme un segundito. A ver, la fórmula del ácido nítrico es nitrógeno y 3, ¿no?
Esto van a aprender en nomenclatura inorgánica. ¿Ya? Nomenclatura inorgánica. Listo, esa es la fórmula del ácido nítrico. Ahora vamos a determinar su peso molecular. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la tabla periódica. Todos los datos que voy a escribir en este momento son datos de la tabla periódica. Ustedes pueden consultar ahí, o si no pueden descargarse lo que les he mandado, la tablita, ¿ya? O en este caso también hay una aplicación, ¿no? Aquí por ejemplo yo tengo la tablita periódica, ¿ya? Pero no voy a utilizar todavía porque en estos de algunos ya conozco sus pesos moleculares. Listo. A ver, entonces determinamos. El hidrógeno tiene 1 gramo por cada mol. O también puede ser U más. Eso es lo que hemos visto hace rato, ¿no ve? Como solo tiene un átomo, multiplicamos por 1. Entonces esto es 1. Del nitrógeno es 14. ¿Ya? Con enteros estoy trabajando. Y esto como tiene 1, entonces va a ser por 1. Del oxígeno son 16 gramos por cada mol. Como son 3, multiplicamos por 3 y esto les va a dar 48. Si ustedes hacen la suma de esto, les va a dar 50, 62, 63. 63 gramos por cada mol de ácido nítrico. Este es el peso molecular de este compuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos el peso molecular? Obtenemos a partir de la masa. De la tabla periódica, perdón. De la tabla periódica. ¿Listo? Obtenemos de la tabla periódica. Cualquier cosita o duda que tengan sobre la masa molecular, revisan la tabla periódica y ahí tienen todos los datos que ustedes necesitan. No necesitan otra cuestión. ¿Listo? No necesitan otro. Haremos un ejemplito más. Por ejemplo, determinar, copiamos esto. Determinar el peso molecular, aquí lo cambiamos esto. El peso molecular del ácido ortofosfórico. Ácido ortofosfórico. Ácido ortofosfórico. ¿Está bien? Listo. Ahora, repito, necesitamos conocer la fórmula del ácido ortofosfórico. ¿Cuál será su formulita? H3PO4. H3PO4, ya. Ácido ortofosfórico. Hidrógeno 3, fósforo y oxígeno. Listo. 314. Tenemos 3 hidrógenos. Esto ya hemos dicho que es 1 gramo mol. Como son 3, multiplicamos por 3. Entonces aquí vamos a tener 3. Del fósforo, ¿cuánto es? Es 31, ¿no? Van a revisar siempre la tablita, ¿ya? Esto solo es 1 por 1 nada más. Aquí te va a dar 31. Del oxígeno es 4 átomos. Es 16. Multiplicamos por 4. Y esto les va a dar 64, ¿no? ...64... Sumamos todo esto, ¿cuánto nos da? 98, ¿no? 98 gramos por cada mol de ácido ortofosfórico, ¿no? Y listo. Ya está. Esto es tu peso molecular, ¿no? Ese es el peso molecular. Y así sucesivamente ustedes pueden calcular cualquier peso molecular de cualquier compuesto que tengan. Y eso es importante para hacer nuestros cálculos estequiométricos que vamos a ir haciendo en estos días. ¿Ya? O en esta clase en especial.
¿Listo? ¿Está bien? Listo, pasaremos al siguiente entonces. Ya hemos determinado el cálculo del peso molecular. Lo siguiente es el número de Avogadro. Bueno, moles. ¿Qué es un mol? Y justo ahorita hemos hecho esto, ¿no? Un mol de un compuesto no es nada más el peso molecular del compuesto. En este caso, miran, aquí mismo tenemos el ejemplo. Un mol es todo esto de ese compuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un mol, ¿no? Es un mol de ese compuesto. Ya, entonces, un mol, aquí pondremos como ejemplo, de ácido ortofosfórico no es nada más que su peso en gramos, o sea, 98 gramos. Lo mismo el otro ejemplo. Un mol de ácido nítrico no es nada más que su peso en gramos, que era 63 gramos. Un mol de agua tiene o es igual a 18 gramos. ¿No? Si ustedes hacen el cálculo del peso molecular del agua, les va a dar ese valor. ¿Listo? Eso es un mol. Un mol de un compuesto es la masa del compuesto. ¿Listo? Eso es un mol. Luego está el número de Avogadro. ¿Qué dice este del número de Avogadro? El número de Avogadro nos dice lo siguiente. Nos copiamos este ejemplo. Dice que en un mol de un compuesto, o bueno, de un átomo, equivale a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Un mol de un compuesto equivale a 6.023 exponente a la 23 moléculas. ¿Ya? Moléculas. Un mol de un radical o ion equivale a 6.023 exponente a la 23 iones. ¿Ya? Dependiendo. Si es elemento, átomos. Si es compuesto, moléculas. Si es radical o ion, iones. Depende de eso. ¿Ya? Esto es a la 23, a la 23 y a la 23. Como está en el ejemplo. De un elemento, átomos. De un compuesto, moléculas. Y de un radical, porque esto es un radical, iones. ¿Listo? Eso es el número de Avogadro. En otras palabras, este es el número de Avogadro, ¿no? Este es el número. 6.023 por 10 a la 23. Yo trabajo con 0.23. Aquí está redondeado con 0.02. ¿Ya? Yo trabajo con 0.23. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende esto del número de Avogadro? Estos son iones, por si acaso. Sí. ¿Ya? No es complicado, solamente esto nos sirve para hacer conversiones. Si en algún momento les pide, por ejemplo, te dan una masa de algún compuesto, tú tienes que calcular el número de moles. Una vez que tengas el número de moles, lo conviertes en átomos. Nada más. Y hay ejercicios así, ahorita vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Luego tenemos el número de moles. Aquí nos anotaremos esto. Número de moles. ¿Ya? Número de moles. ¿Qué es el número de moles? Número de moles. Ya, para esto nosotros tenemos una pequeña ecuacioncita. ¿Listo? Donde dice que el número de moles es igual a la masa del elemento o compuesto. Todo esto entre su peso molecular. Como ya sabemos calcular el peso molecular, entonces aplicamos esto y podemos calcular el número de moles de un compuesto. Por ejemplo, haremos un ejemplito sobre esto. Determinar
el número de moles de una muestra de 40 gramos de... Uy, no he escrito bien, espera un rato. Muy rápido escrito. Determinar hemos puesto, ¿no? A ver, de nuevo. Determinar el número de moles. El número de moles de una muestra de 40 gramos de dicromato de potasio. De potasio. Dicromato de potasio. Listo. A ver, determinaremos. ¿Cómo sería en este caso ahora? Nos está pidiendo determinar el número de moles de una muestra de 40 gramos de dicromato de potasio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, el dato que tenemos es la masa del compuesto, ¿no? Masa del compuesto son 40 gramos. ¿Cuál es nuestro compuesto? El dicromato de potasio. ¿Cuál es la fórmula del dicromato de potasio? K2, Cr207, ¿no? Es 2227, ¿no? Potasio, cromo 207. Listo. Este es el dicromato. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar su peso molecular. Como ya sabemos, entonces determinamos. El potasio tiene 2 átomos. ¿Cuántos del potasio? 39. ¿Sí, no? 39 gramos por cada mol. Como son 2 por 2. ¿Cuánto nos da eso? Del cromo. Uy, de esto sí que no me recuerdo. ¿Cuánto es del cromo? A ver, si no me equivoco, 56 o 54 creo que es. A ver, ahorita vamos a revisar. Del cromo. Fue con I. A 52 había sido, ¿no? 52 gramos por cada mol. Como son 2, multiplicamos por 2. Del oxígeno son 7. Esto es 16 gramos por cada mol. Multiplicamos por 7. ¿Cuánto nos da eso? Está bien, ¿no? Esto es... calculadoras, a ver, rapidito. Sí, un segundo. A ver. Esto sale 39 por 2. Te va a dar 78. Aquí te va a dar 104. Aquí te va a dar 16 por 7. 112. ¿Cuánto nos sale todo esto? 294, creo. 294, ¿no ve? 294 gramos por cada mol de dicromato de potasio. ¿Listo? Ya está. Tenemos el peso molecular, tenemos la masa, podremos determinar el número de moles. El número de moles va a ser igual. La masa es 40 gramos. El peso molecular ya hemos determinado 294. ¿Cuánto nos sale esto? Vamos a redondear. 0,14 moles. Y listo. Ya está determinado nuestro número de moles.
¿Ya? El número de moles. Nada más, eso es el número de moles. La masa del compuesto sobre su peso molecular. ¿Ya? Seguiremos avanzando, ya vamos a llegar a la parte más importante. Esto es volumen molar de un gas, esto vamos a ver después. No hay ningún problema aquí. Listo. Ya, eso es todo lo básico que tenemos que conocer en estequiometría. Hemos visto peso molecular, número de Avogadro, moles, número de moles. Y ahora vamos a ver esto que es la composición centesimal de un compuesto. ¿Ya? Composición centesimal de un compuesto. ¿Qué significa esto de composición centesimal? La composición centesimal te dice cuánto en porcentaje de un elemento participa en un compuesto. ¿Ya? ¿Cuánto en porcentaje de un elemento participa en un compuesto? Para eso te sirve esto, ¿no? Y tienes tu ecuación donde te dice que el porcentaje del elemento es igual a la masa del elemento, todo esto entre su peso molecular, ¿ya? Total, por el 100%. ¿Listo? Esta es tu ecuación para determinar el porcentaje de un elemento en un compuesto. ¿Listo? De un elemento en un compuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, haremos un ejemplo. Determinar la composición porcentual del, a ver, de uno facilito, del ácido sulfúrico, ¿ya? Sulfúrico. Listo. A ver, determinaremos su peso molecular del ácido, su composición del ácido sulfúrico. ¿Qué necesito? Necesito la fórmula del ácido sulfúrico, que sería esto, ¿no? Este es mi ácido sulfúrico. Luego de esto, tengo que determinar el peso molecular del ácido sulfúrico, que en este caso, a ver, yo ya sé cuánto es, pero lo vamos a calcular con ustedes. A ver, ya sabemos calcular, ¿no? El hidrógeno tiene 1 gramo, vamos a trabajar con gramos nomás, por 2, van a ser 2 aquí. Del azufre tiene 32, como es 1 por 1. Del oxígeno es 16, como son 4 por 4, esto les va a dar 64. Si sumamos, esto nos va a dar 98, ¿ya? Gramos de ácido sulfúrico, por cada mol, obviamente, ¿no? Por cada mol. Listo, ya tengo el peso molecular del ácido sulfúrico. Ahora quiero saber cuánto en porcentaje participa de cada uno en mi compuesto. ¿Ya? Entonces aplicamos pues nuestra ecuacioncita. Y digo, porcentaje de hidrógeno va a ser igual a la masa de hidrógeno, masa total por si acaso. No es esta masa que tenemos como dato, sino la masa del compuesto en sí. Ya del elemento, perdón. ¿Qué sería aquí? 2 gramos, ¿no? Sobre el peso molecular total, que es 98. Todo esto lo multiplicas por 100 y obtenemos el porcentaje, ¿no? 2 por 100 dividido entre 98. 2 por 100 dividido entre 98. 2 por 100 dividido entre 98. Y ahí nos sale, ¿no? 2.04. Con 2 decimales nos trabajamos. 2,04% de hidrógeno, por si acaso. Lo mismo hago para el azufre. Porcentaje de azufre, la masa de azufre sobre su
peso molecular, que es 98, ¿no? Todo esto multiplicamos por 100%. 32% dividido entre 98. Aquí lo cambiaremos. 32% dividido entre 98. 32.65 por ciento de azufre. Lo mismo hacemos para el oxígeno. Porcentaje de oxígeno. Esto va a ser igual a la masa de oxígeno, 64. Todo esto dividido entre 98. Esto es gramos, gramos, por si acaso esto nos da en porcentajes. Cuidado. Esto es 100%, ¿no? 64% entre 98. 64% entre 98. Y te sale 65.31, ¿ya? 65.31 con los decimales. Listo, por ciento de oxígeno. Ya está. Eso es la composición centesimal de un compuesto. Pero, aquí hay un pero. ¿Cómo sabes que estás haciendo bien? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a comprobar. La suma de todo esto te tiene que dar 100%. ¿Listo? Si te da el 100%, significa que tus cálculos están correctos. Y si no, hay que revisar algo nos hemos equivocado o algo está mal. ¿Listo? Ya, a ver, si haces la suma, aquí tienen, ¿no? 2.04, perdón. Más 32.65 más 65.31. Y ahí les da, ¿no? Les sale un resultado entero. Eso significa que su composición centesimal está correcta. Preguntas. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, se ha entendido. Ya. A ver, repito. Hemos hecho cálculo del peso molecular, número de moles, número de Avogadro, y ahora estamos haciendo la composición centesimal de un compuesto. ¿Listo? Ya, vamos a la siguiente entonces. Vamos a hacer ahora fórmula empírica. ¿Listo? Fórmula empírica. ¿Cómo es esto de fórmula empírica? La fórmula empírica nos sirve en este caso para determinar la fórmula de un compuesto desconocido, ¿ya? Pero para esto de fórmula empírica nosotros tenemos que hacer unos cuantos pasitos. Eso está aquí por si acaso, le van a dar siempre su revisadita, ¿ya? Ahí está en el texto. Yo voy a sacar ejercicios de aquí. Vamos a determinar la fórmula empírica de un compuesto. Fórmula molecular, fórmula empírica. A ver, haremos este de aquí. Solo vamos a hacer la empírica, luego hacemos la molecular. A ver. Ya. Ahí está nuestra preguntita. ¿Qué dice? La masa molecular de una sustancia es de 180 punto tantos, y eso no me interesa, esto es para fórmula molecular, después vamos a hacer. Y su composición centesimal, esto me interesa, es igual, dice, ¿no?, a 26.68% de carbono, 2.24 de hidrógeno y 71.08 de oxígeno. Nos da en porcentaje y nos pide calcular su fórmula empírica, ¿no? Y aquí está la empírica. A esto tenemos que llegar. Carbono 1, hidrógeno 1, oxígeno 2. ¿Cómo es esto ahora? Ya, para esto hay unos cuantos pasitos, así que vamos a seguir esos pasos. Primer paso. Voy a anotarnos aquí primero. Solución. Primer paso.
El primer paso es escribir este porcentaje en masa. ¿Listo? En masa. O sea, convertirlos en gramos. Normalmente en laboratorio se toma siempre una muestra de 100 gramos, 100 ml, dependiendo del compuesto, ¿ya? Pero normalmente ese es el patrón. ¿Listo? Entonces lo vamos a convertir esto. Aquí anotamos. Convertir el porcentaje en masa. ¿Ya? En masa. ¿Cómo? Fácil. Aquí tengo carbono. Dice que vale 26,68%. Yo lo convierto en gramos. ¿Qué sería 26,68 gramos? Directo. ¿Ya? Directo. Del hidrógeno lo mismo. Tenemos 2,24%. Lo vamos a convertir en gramos, que es 2,24 gramos. El oxígeno nos dice que tenemos 71,08%. Lo convertimos en gramos, 71,08 gramos. ¿Qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho es convertir en gramos, gramos, gramos. Lo hemos cambiado el porcentaje por gramos. ¿Listo? Ya está. Ya tengo mi primer paso, convertir en gramos. Segundo paso. El segundo paso me dice que tengo que estos gramos convertirlos en moles. Convertir a moles. Pero ¿cómo es esto ahora de moles? Fácil. Con su peso molecular de cada elemento. Empezamos. Primero el carbono. Ya lo vamos a convertir en gramos. Digo en moles. Tenemos 26,68 gramos sobre su peso molecular. ¿Cuánto es? 12 gramos por cada mol. ¿Lo ve? Gramos con gramos. Chao. Miren, nos quedan moles. ¿Cuánto sería 26,68 entre 12? 26,68 dividido entre 12. 2,22. Voy a trabajar con dos decimales, ¿ya? 2,22. O trabajaremos con 3. 2,223 moles. ¿Listo? Ya está en moles. Lo mismo del hidrógeno. La masa del elemento, que es 2,24 gramos, lo convertimos en moles. ¿Cuánto es del hidrógeno? Del hidrógeno es 1, ¿no? Por lo tanto, esto también va a ser lo mismo, ¿no? Moles. Siguiente, del oxígeno. Del oxígeno es 71,08 gramos. Lo quiero convertir en moles. Del oxígeno es 16 gramos por cada mol. Chau, chau. ¿Cuánto nos da? 71,08, ¿no? 71,08 dividido entre 16. Y te sale redondeando. 443. 4,443 moles. ¿Está bien? Ya está. Ya hemos convertido en moles. ¿Estamos bien hasta ahí? Preguntas. Estamos en el segundo paso. 2 pasitos más nos falta, o 3. Ya, esperemos que estemos bien. Listo, seguimos. Tercer paso, ya he convertido en moles. El tercer paso es, estos moles los vamos a convertir en, lo vamos a dividir. Dividimos entre el menor de los resultados. ¿Ya? Entre el menor. ¿Cuál es el menor? Ah, tengo que identificar cuál es el menor. Miren, este es 4, este es 2,24, pero este es 2,22. ¿Cuál es el menor? Este es el menor. Tengo que dividir todos los resultados que he obtenido entre ese. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Primero para el carbono.
Es el mismo, ¿no? 2.223 moles. Todo eso entre lo mismo, porque estamos dividiendo entre el menor. Vamos a hacer con otro color el menor. 2.223 moles. Chao, chao. Y aquí les va a dar un valor numérico nada más, no tiene unidad. Y esto va a ser 1 entero, ¿no? 1 entero. ¿Listo? Perdón. Luego para el hidrógeno, lo mismo. Lo que hemos obtenido del hidrógeno, que es 2.24 moles, mol, lo dividimos entre el menor, ¿no? O sea, el mismo. 2.223 mol. Chau, chau. ¿Y esto cuánto les da? Si ustedes van a la calculadora, les va a salir lo siguiente. Dividido entre 2.223. Miren, sale 1.007. Si tienen un valor cercano a al número entero, directamente redondeamos. ¿Listo? En este caso sería 1. ¿Ya? Porque el 0 después de la coma no tiene valor. Y tampoco es 1.4 o 1.5 para que yo pueda anotar con un decimal. Se aproxima al entero. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. El último, el oxígeno, lo mismo. Tienes 4,443 mol dividido entre el menor, o sea, el mismo que hemos anotado, ¿no? 2, 2, 3 mol. Chau, chau. ¿Cuánto te sale esto? Era 4.43 dividido entre 2.223, ¿no? Y te sale 1.998. Lo mismo que hace rato. Podemos redondear a 2. 2, ¿no? Directo. Y ya está. Hay un paso más, pero ese paso no vamos a hacer en este caso. ¿Qué dice ese paso? Hay un paso que nos estamos obviando. Dice que cuando el resultado de estos no es entero, ¿ya? Hay que multiplicar por un número cualquiera que convierta entero a estos números, si fuesen decimales. Pero en este caso no existe eso, porque nos han salido puro enteros. Y como nos sale puro enteros, directamente el último paso es la fórmula empírica. ¿Ya? Y con esto estaría resuelto nuestro ejercicio. ¿Cuál es nuestra fórmula empírica? Tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Sus átomos, ¿cuántos van a ser? Para el carbono dice que va a ser 1, para el hidrógeno 1 y para el oxígeno 2. Y esta es nuestra fórmula empírica, ¿no? ¿Está así en el resultado? Sí, ¿no? Tiene 1, 1, 2 oxígenos. Obviamente el 1 no se anota, ¿no? Pero ya está. Nada más. Eso es fórmula empírica. Preguntas. Yo la única duda que tengo es en el paso 2. Tú que, claro, lo partes, plan, los 26,168 gramos, claro, lo partes por 12 gramos mol, ¿no? ¿Cómo sabes que tienes que carbono equivale a 12 gramos partido mol? Ay, ahorita te explico. A ver, en el paso 2, ¿no? ¿Cómo sé que tiene 12? Vas a buscar tu tablita y le preguntas cuánto vale el carbono. Aquí está. De ahí salen, ¿ya? De ahí salen. Es, en este caso, sería en este caso, dividir entre su peso molecular del compuesto, ¿ya? Vale, perfecto. ¿Listo? Es sobre su peso. Porque esto, mira, peso molecular del carbono, peso molecular del hidrógeno, peso molecular del oxígeno. Entre sus pesos moleculares. ¿Ya? De ahí sale entonces. Claro. Listo. Ahora, vamos con el siguiente. Fórmula empírica. Y con esto nos vamos hoy día, ¿ya? Hemos avanzado bien más. Fórmula
empírica. O digo, fórmula molecular, también denominado fórmula real. ¿Listo? Fórmula molecular. Esto de fórmula molecular, ¿ya? Tiene una pequeña ecuación. Y en esta ecuación nos dice que el factor molecular va a ser igual a la masa molecular, ¿ya? Masa molecular sobre su masa empírica, ¿ya? Masa empírica. ¿Listo? Esta es nuestra ecuación para conocer la fórmula o el factor molecular y obviamente luego la fórmula real del compuesto. Y tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Aquí nos pide calcular la fórmula empírica. Como ya hemos obtenido todo esto, ya hemos obtenido, nos vamos a saltar directamente a, en este caso, volveré a copiar la pregunta y ahí vamos a volver a copiar el ejercicio. Ya es lo mismo, solamente que ahora le vamos a completar lo de la fórmula molecular nada más, ¿ya? Lo vamos a copiar aquí de nuevo. Y sobre esto continuamos y calculamos la fórmula real. ¿Listo? La fórmula real. Todo esto nos los llevaremos. Todos los pasos tal como hemos hecho. ¿Listo? Todos los pasitos. No creo que quiera copiar. A ver. Muy grande. Lo haremos por pasos. Ya. Nos llevaremos aquí abajito esto. Ya hemos hecho todos estos pasos, ¿no? O sea, para determinar la fórmula molecular, primero necesitamos determinar la fórmula empírica, por lógica, ¿no ve? Porque eso es nuestra ecuación, ¿ya? Una vez que tengas la fórmula empírica, recién vas a poder calcular tu fórmula molecular, ¿ya? Tu fórmula molecular. Por eso lo estoy copiando todo de nuevo aquí. Ahora sí. A esto nos acoplamos a la fórmula empírica. Entonces, continuamos aquí. Voy a poner aquí cálculo de la fórmula molecular. Fórmula molecular. Listo. ¿Qué necesito yo para calcular la molecular? Ya tengo la empírica. Vamos a calcular aquí. Lo pondremos paso 5. Cálculo de la masa empírica. Porque eso necesito, ¿no? De la masa empírica. Porque ya tengo la masa molecular. Miren el dato. Aquí está. ¿Qué dice? La masa molecular de una sustancia es 180.7. Ya me da como dato. Me tiene que dar como dato. ¿Ya? Me tiene que dar. Ya tenemos la masa molecular. Calcularemos la masa empírica. ¿De dónde va a salir? De la fórmula empírica. ¿Cuál es nuestra fórmula empírica? Carbono 1, hidrógeno 1, oxígeno 2. Entonces calculamos. Ya sabemos calcular pesos moleculares, ¿no? Carbono tiene 12. En gramos mol vamos a calcular, ¿ya? Como es 1 por 1. Del hidrógeno, ya sabemos también, esto es 1. Sale de tablas por si acaso. Todo esto por 1 nada más. Del oxígeno son 2 átomos. Esto es 16 gramos por cada mol por 2. Y esto te va a dar 32, ¿no? Sumamos, ¿cuánto nos da? 45, ¿no? 45 gramos mol de nuestra fórmula empírica. Fórmula empírica. Listo. Ahora sí, ya tenemos la fórmula empírica. Aplicamos nuestro
nuestra ecuación de factor molecular. ¿Sí, no? Siguiente paso, paso número 6. Fórmula o factor molecular se llama. Factor molecular. ¿Qué dice el factor molecular? Dice el factor molecular va a ser igual a la masa empírica, o digo masa molecular sobre la masa empírica, ¿no? Masa empírica. Listo. Esta es nuestra ecuación, ¿no? Masa empírica. Tenemos la masa empírica, digo la masa molecular. ¿Cuánto es? 180.07 creo que era, ¿no? Esto es gramos por cada mol. Sí. 180.7, ¿no? Sí. Y nuestra masa empírica ya hemos calculado. ¿Cuánto era? 45, ¿no? 45 gramos por cada mol. Esto, chau. Nos tiene que dar un valor numérico nada más. ¿Cuánto sale esto? 180.07 dividido entre 45. Y nos da 4.000, o sea, entero 4, ¿no? Entero 4. Este es nuestro factor molecular. ¿Listo? Este es nuestro factor molecular. Ahora, el séptimo paso. ¿Qué dice? Van a multiplicar. Ya, multiplicar el factor molecular a la fórmula empírica. A la fórmula empírica. Y ya está. Con esto estaría resuelto ya. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra fórmula empírica? Era carbono 1, hidrógeno 1, oxígeno 2. Todo esto multiplicamos por 4. ¿Listo? Si multiplicas te va a dar carbono 4, hidrógeno 4, oxígeno 8. Y esta es tu fórmula real de tu compuesto, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Carbono 4, hidrógeno 4, oxígeno 8. Y eso es todo. Nada más. Preguntas. Eso es fórmula empírica y fórmula molecular. Si se dan cuenta, hay una relación entre composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular. Los tres van relacionados para su determinación. Sí o sí van relacionados. Listo. A ver, les voy a dejar esta actividad para la siguiente, ¿ya? A ver, aquí hay bastantes ejercicios. Creo que he visto uno aquí más o menos similar, para que ustedes puedan determinar. A ver, aquí hay. Esto. ¿Ya? Practiquen. Así van a poder resolver más facilito cualquier ejercicio. Esto es esto. Esta es su fórmula empírica y esta es su fórmula real. Ya, ahí están sus respuestas por si acaso. Eso es lo que tienen que llegar. La fórmula empírica es carbono, hidrógeno, y la fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 6.